Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña y en nombre de mi colega Alejandra Forero estaré con ustedes. A continuación, nuestros titulares. Autos confiscados serán llevados a RSI. Hospital Horacio Duber tendrá su simposio. Tragedia en hotel en San Andrés. Lluvias en Venezuela siguen generando estragos. Inundaciones en el metro de Nueva York. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido miércoles. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con los autos que son confiscados por parte del cuerpo policial y terminan en RCI. Esto por varios motivos, entre ellos aquellos que son tomados en custodia. La policía de Aruba informa a la comunidad que a partir del 7 de julio todos los vehículos que son retirados por la policía serán llevados a custodia RCI, que es Recovery Solution and Investigation, ubicado en la avenida Milo Cruz 40A. Esta medida excluye los vehículos que hayan sido confiscados como parte de una investigación penal. Como se conoce, el pasado 20 de marzo del año anterior se realizó una licitación pública y la empresa RSI fue seleccionada para el proyecto de custodia, almacenamiento y servicios de remolque de la policía de Aruba. Esta empresa tendrá las distintas responsabilidades a partir del pasado 7 de julio. Se encargará de remolcar los vehículos retirados por la policía, trasladarlos a su local en la avenida Milo Cruz. Será responsable de custodiar y asegurar dichos vehículos. Todos los vehículos que son confiscados por la policía estarán bajo custodia de RSI. El horario para que los propietarios puedan reclamar sus vehículos será de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche en sus instalaciones. Para poder recuperar el vehículo, el dueño deberá presentar la documentación válida, pagar el costo del remolque y también del almacenamiento. Esto está conforme al artículo 20 y artículo 30 de la Ley de Tránsito. El pago deberá hacerse únicamente con tarjeta, no se acepta efectivo y el pago deberá realizarse en las oficinas de RSI. Y el Departamento de la Aduana quiere recordarle a toda la comunidad que estará saliendo de la isla a disfrutar de su tiempo de vacaciones para que tomen en cuenta la siguiente información sobre, por ejemplo, los artículos personales que pueden traer, cantidad, productos, etc. La temporada de vacaciones ha llegado para garantizar un viaje sin preocupaciones, pues ante esto el Departamento de Aduanas comparte la siguiente información y recomendaciones. Cada persona puede traer productos de uso personal únicamente comprados en el extranjero con un valor en la factura hasta de 900 florines, sin necesidad de pagar impuestos de exportación. Los productos que excedan este monto deberán pagar impuestos sobre el valor total del producto. Aduanas recomienda guardar todas las facturas para poder calcular correctamente el valor de los productos traídos. Ciertos productos como alcohol y tabaco tienen restricciones de cantidad. La cantidad permitida de alcohol por persona mayor de 16 años es 1 litro de licor fuerte, por ejemplo, ron o whisky, o 2.25 litros de vino o 3 litros de cerveza. La cantidad permitida de tabaco por persona mayor de 16 años es 200 unidades, es decir, un cartón de cigarrillos, o 200 unidades de puro, o 50 unidades de cigarrillos, o 250 gramos de tabaco. Si se exceden estas cantidades, se deberán pagar impuestos de importación y accents, que son impuestos especiales. Por favor, deben tener en cuenta que estos productos deben estar en posesión personal para calificar para la exoneración de impuestos de importación y también estos accents. Y por séptima vez el Hospital Horacio Duber está organizando un simposio especialmente dirigido a los profesionales que tratan heridas en pacientes. Un simposio que siempre ha sido muy bien recibido y esta vez se llevará a cabo en Embassy Suites los días 25 y 26 de este año. La séptima edición del Iceland Wound Care Symposium lleva el nombre Navegando el paisaje futurista del cuidado de heridas. Audio Jungle. Well, dia 25 e 26 de setembro nós sluiting a 17 Island Wound Care Symposium com o título de Navigating the Futuristic Landscape in Wound Care. Nós organizamos aqui cada 2 anos, para de 7 viagens onde com profissionais de afo e de região e de local também papia over de
tour tópico que trata de herida. Wel, meneer, het título também como também navegar em questão de futuro eigenlijk sobre cuidado de herida nota para quieto. Tour ora tem desenvolvimento de costa novo técnico, novo como para cuidar de herida, como para tratar herida, como para curar herida. E sei que experto nang di afo e local, nós que duna oyentes nang pa nang wag também kiko ting kaba e kiko lo baiting para den tratamento de herida. Herida nang ta costa nang hopi complicar. Mais e mais botar outro tipo de herida também e te percebe que quer inovar e para assim aqui para queda up-to-date na local que eigenlijk na mundo nós mensen também para tratar herida. Aqui na Aruba nós temos problema muito grande com herida crônico, pensa riba diabetes, pensa riba com herida dor que não queda em cama, tour soorten de herida de trauma, herida de oncologia, tour zijn ta eigenlijk tópico nang ku aqui na Aruba nós está wak hopi e nós estamos orgulhosos de nós wonen público que trata tudo herida, pero nós temos que up to date e nós que share knowledge que nós tudo gente que trata também de herida, que trata com herida. Nós lo baiting orador nang internacional hopi conheci, meneer Paul Kim, Lauwe Kapnik, tahinan ku eigenlijk de mundo de herida, pero outro área nan ta met hopi conheci, nos lo baiting nos keynote speakers que ta persio kanyu, que ta bota cirujano, que ta bota tra akinang, que ta bota esunku ajuda one poli forma. E sei lo tabete como nos guest keynote speaker. E tem a dokter na local também que tra aqui não que também ora também certo tópico não over de herida. Para toda informação não over de symposium aqui nós está invitado by riba nos website www.arubahospital.com e riba a website de Carrie WN também bopohaya informação over de symposium aqui. Nós estamos invitado a Unitour, pois também vira algo espetacular de Embassy Suites dia 25 e 26 de setembro. Y en nuestra ronda internacional empezamos con los familiares de la pareja y el niño que aparecieron muertos en un hotel de San Andrés. Revelaron que había pedido cambio de cuarto por un mal olor. Medicina legal establecerá si se trató de una intoxicación. Ellos llegaron y dijo, está sucio, está feo, huele feo. Esta conversación retumba en la mente de Mayerly Hurtado, hija de Viviana Conra, quien el pasado miércoles viajó a San Andrés junto a su esposo e hijo de 4 años con el fin de disfrutar unos días en la isla. 48 horas después de su llegada, los cuerpos de la familia fueron hallados dentro de la habitación del hotel donde se hospedaban. Asegura Mayerly que horas antes del deceso, su mamá expresó su descontento por las condiciones del alojamiento. En ese hotel, en la recepción, mi mamá fue y dijo, quiero que me cambien de habitación. Esa habitación huele feo y está sucia. Necesito que me la cambien. Mayerly, con nostalgia, reprodujo los últimos audios enviados por su mamá, ratificando de esta forma su testimonio. Ese hotel está re mojoso, pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo a mojo. No tiene papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena, me sentí mal con mis papás, con eso. No sé qué hacer. Según las autoridades, los 3 cuerpos hallados no presentan signos de violencia, por lo que se está a la espera del dictamen médico legal que determine las causas de las muertes. Orlando Conra, padre de Viviana, contó el drama que vive por cuenta de la tragedia. Que este fue lamentablemente el último paseo que creo que tengamos, y ella pues es una persona era muy dedicada a su salón de belleza, porque tiene un salón de belleza con la hija. Casualmente mi nieta no pudo venir por estar pendiente del salón, entonces pues hicimos el paseo nosotros solos. La gerencia del hotel se pronunció a través de este comunicado, manifestando que han colaborado con las autoridades para esclarecer lo sucedido y que su personal también ha atendido los requerimientos y los llamados de los investigadores del caso.
Y ahora pasamos a la situación de las lluvias en Venezuela. Y según lo que han indicado las autoridades, 5.000 familias del estado de Apure quedaron damnificadas luego de un desbordamiento del río. La afectación de lluvias es significativa en la comuna ribera del río Arauca, integrada por 7 sectores, donde la comunidad ha colocado más de 100.000 sacos de arena en los muros de contención. Hemos colocado más de 100.000 sacos y todavía tenemos que seguir trabajando colocando sacos porque estamos esperando otra crecida del río. Este es el río Arauca, ustedes ven aquí. Esta crecida, bueno, pasó por acá y esta agua va directamente a Guadualito. ¿Qué es lo que estamos cuidando? Pues que el río se vuelva a meter de nuevo porque estamos esperando una nueva crecida y nos afecte a todos estos productores. Esta es una zona, como ustedes lo saben, una zona productora de cacao, de arroz, de ganadería. Casi todas las pasturas se han perdido. El mandatario regional aseguró que los productores de esta zona reportaron una gran pérdida de su siembra de cacao, arroz y también pérdidas de ganado. La producción agrícola y pecuaria es la principal actividad económica de esta zona, por lo que se mantienen en alerta ante otra crecida del río Arauca que les provoque pérdida total. Y entre tanto, en la República Dominicana, una mujer fue presentada delante de las autoridades para darle a conocer las medidas de coerción que se le imputa a ella, propietaria de una clínica, luego de que al menos 9 pacientes presentaran denuncias por mala práctica médica en cirugía estética. Permiso, por favor. ¿Qué tiene que decir, Carolina, de estas acusaciones? Por mala práctica médica. Alrededor de las 5:30 de la tarde llegó a la Fiscalía Diana Carolina Romero Ávila, donde fue interrogada ante la denuncia de mala práctica médica en el procedimiento estético que le hicieron a varias mujeres que alegaron sufrir daños físicos. Porque yo estuve bien agredida, mire mis brazos, sin seno, tuve 6 operaciones que gracias al Señor el doctor Guerrero me quiso recibir para quitarme los senos. Luego del arresto de la colombiana, la Fiscalía citó a las querellantes para participar en los interrogatorios que le hicieron a la extranjera, quien supuestamente no contaba con los permisos que otorga el Ministerio de Salud Pública para operar. Cuando fue a transarse con el abogado, ofreciéndole dinero por cada una de nosotras, y también como vino el abogado de ella, el señor Toribio, que desde que llegó nos preguntó a cada una de nosotras que cuánto queríamos para que dejáramos eso así. Este martes, 2 médicos de Santiago se sumaron a la lista de querellantes contra la presunta cirujana. Según representantes legales de una de las estafadas, que rehusaron hablar ante las cámaras, Romero estafó a los galenos con 2.3 millones de pesos correspondientes al pago de operaciones estéticas a varias pacientes que la extranjera captó. Ella se ha puesto mal, ella ha vomitado la sangre, ella ha hecho de todo, la llevaron para el destacamento de la felicidad, pero en el video donde nosotros tenemos que la agarraron en la plaza comercial, ella estaba caminando derecha y el magistrado vio ese video, que tiene la misma ropa que tiene hoy, así como ella estaba caminando hoy en Pinar, estaba bien derechita ayer. Y policía denunció a la mujer que disparó al aire. Las autoridades, después de recibir toda la información y ver videos por parte de vecinos del actuar de esta mujer, decidieron denunciarla. Ella pidió perdón por su errático actuar. 24 horas después de que se conociera este video, donde una mujer dispara al aire desde un balcón en un conjunto residencial en el barrio Masurén, norte de Bogotá, el comandante de la Policía Metropolitana anunció que ya fue interpuesta una denuncia penal contra la ciudadana. Vamos con los técnicos, con los especialistas, con el balístico a determinar si esta arma que acciona, si es de fogueo o es un arma 9 milímetros. Ya lo determinaremos, pero la investigación ya está en curso. El mismo comandante de la estación interpuso la denuncia. A través de un comunicado, Paola Andrea Navia, la mujer que se observa en el video, pidió disculpas públicas y aseguró que el arma con la que disparó al aire el pasado domingo no es de fuego, sino de fogueo, por lo que dice no representa ningún peligro para la vida de las personas. Un arma de fogueo no, pues realmente sí no tiene ningún peligro, pero un arma traumática sí, y un arma de fuego sí tiene peligro. Pues pero el sonido que emitió y lo que se ve en el video no creo que sea un arma de fogueo. Una actitud que horas antes fue calificada como irresponsable por el propio alcalde de Bogotá, quien pidió una sanción ejemplar para la mujer, dado el riesgo y el peligro de una bala perdida.
Pero, ¿cuál es la responsabilidad penal de un ciudadano al accionar un arma? ¿Y qué cambia si se trata de un arma de fuego o simplemente una de fogueo? Para entender las implicaciones legales, consultamos a un experto en derecho penal. Accionar un arma de fogueo en Colombia no es delito y sería totalmente impune la conducta que tendría. Si se comprueba que es de fuego o ella tenía permiso para porte de armas, ¿cambiaría? Y mucho se ha hablado del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Sin embargo, muchas personas indicaron haber sido estafadas con las entradas al concierto. Imagínese esperar por meses para ir al concierto de Bad Bunny y al llegar al Choliseo darse cuenta que sus boletos son falsos. Cuando llego aquí el sábado 12, que era las taquillas se suponía que eran para el sábado 12, pues nos quedamos ahí vestidos y alborotados. No, las 2 tarjetas, 2 tickets pasaban inválidas, salían en rojo, y las otras 2 que ya estaban usadas, que ya había alguien en el asiento. Iliana García, junto a 3 otros miembros de su familia que visitaron desde Boston, tuvieron que retirarse del Choli con la desilusión de perderse el espectáculo y de haber perdido los $800 que pagaron. Era la primera vez que iba a ver supuestamente yo a Bad Bunny, nunca había ido, y también eran unos regalos que yo había comprado para mis hijastras, que se graduaron y otra cumplió años y pues no pudimos hacer nada. Según la residente de San Juan, el estafador es este hombre con quien el pasado mes de mayo se encontró para hacer la transacción en persona, luego de haberse contactado a través de la plataforma Facebook Marketplace. Me contacté con esta persona y quedamos en vernos en Plaza Las Américas. Y cuando llegamos allá, pues yo solo estoy tratando de pasar el dinero por ATH móvil, pero mi ATH móvil ese día no me funcionó, no sé por qué razón. Y entonces pues por eso entré con él hasta el cajero automático. Y ahí fue que yo le di el dinero en efectivo. Mientras Iliana ya hizo una querella en la policía, el tech guru Obed Borrero compartió ideas para no caer en estos fraudes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. Energía femenina en hombres. Así se debe comer una oblea, según una experta. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hey, Toby, look. I got you your dog chow. New mouth-watering recipes. Sensational. Dive into new tasty experiences. Hello, variety. Hey, Toby. Ready to eat? Improve your dog's quality of life with the satisfying, nutritious flavors of dog chow. Maida, el pez controla llega. Ajá, el profesional Nandi Perdata llega. Lagami Baywak. Llega, may bispo ito matanan. Buen día, amigo. En Matanan hay tem problema. Ya, May. Kita claro. Bájate un buen trabajo. Seguro. Buen día. Buen día. May, ako ka trabaho acaba. O bata ka na llega. Di pa mi samche kabis.
continuamos con más información a través de Primera Plana. Mucho se ha hablado de la energía masculina en las mujeres, pero ¿ustedes sabían que también existe la energía femenina en hombres? Y no siempre se debe asociar con debilidad. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se habla de energía femenina en un hombre se refiere a rasgos y cualidades asociadas tradicionalmente con lo femenino, como son la intuición, la receptividad, la empatía y esa expresión emocional. Una energía más femenina en un hombre no tiene absolutamente nada que ver con identidad de género ni preferencia sexual. Vamos a destacarlo de esa forma. La energía femenina en un hombre se destaca por tener mayor sensibilidad, por seguir su intuición, por ser más compasivo, por ser un poco más sentimental, ¿verdad? Fortalece esas áreas en el hombre, lo cual cuando tienen exceso de energía masculina pueden ser un poco más fuertes de carácter, y no porque sea malo, es porque tratan de proteger su ego, pero de diferentes formas. Así que independientemente del sexo con que nacemos, todos tenemos unas energías internas que son femeninas y masculinas. Aquí la palabra clave es el balance. Tanto el hombre tener como su energía masculina bastante destacada, que lo hace ser hombre, lo hace ser importante, lo hace ser líder, lo hace guiar, proteger, cuidar, pero esa parte de energía femenina le da un giro porque te hace ser mucho más consciente, mucho más sensible, mucho más asertivo a la hora de escuchar, ser empático y acompañar. Esa es la diferencia en cuando un hombre puede tener una energía femenina, puede ser un poco más sensible. Y en nuestra sección de las más virales, una mujer decidió romper todo a su paso después que un hotel la dejó trabajar toda la noche y la despidió al terminar su turno. Una trabajadora de un hotel en Denver, en los Estados Unidos, fue despedida justo al final de su turno nocturno, luego de preparar por completo la barra de desayuno para los huéspedes. Lo que parecía un cierre rutinario de jornada terminó convirtiéndose en una escena viral luego de que la empleada reaccionara con furia tras ser notificada de su despido. El caso generó controversia en las redes sociales. El video fue publicado en redes y se ve a la mujer recibir la noticia por parte de un supervisor. Apenas se escucha que está despedida, se dirige al buffet que preparó minutos antes y comienza a destruirlo. Lanza platos al suelo, empuja bandejas llenas de comida y tumba todo lo que está sobre la mesa de servicio. Algunos huéspedes y empleados observan atónitos sin intervenir. La grabación duró poco más de 1 minuto, pero fue suficiente para encender la polémica. El clip muestra cómo la mujer rompe la jarra de leche, voltea recipientes con huevos y frutas y hasta lanza una bandeja antes de salir corriendo. Y así son las impactantes imágenes de la inundación en el metro de Nueva York. A pasajeros les tocó arrodillarse. Varios videos publicados en las redes mostraron la magnitud de la emergencia. La ciudad de Nueva York y su área metropolitana han vivido una de las peores inundaciones que se recuerdan. Las tormentas provocaron un aguacero de tal magnitud que resultó en una situación caótica y de riesgo para los habitantes de la Gran Manzana y de otros lugares del estado de New Jersey, según informaron. Las precipitaciones afectaron tanto la superficie de la ciudad como también el sistema de transporte subterráneo. Según varias informaciones, la situación del metro de Nueva York fue especialmente alarmante. Algunas estaciones quedaron parcialmente inundadas, lo que causó graves retrasos en el servicio. Las imágenes de las inundaciones en el metro de Nueva York son impresionantes. El impacto no se limitó a la red de transporte, los barrios y las zonas de drenaje quedaron allí particularmente expuestos. En New Jersey, el gobernador declaró el estado de emergencia tras registrar anegaciones en algunas ciudades. Las autoridades desplegaron con rapidez planes de emergencia para evitar también y enfrentar el colapso de la movilidad urbana. Se coordinaron evacuaciones y rescates, especialmente en los condados, por ejemplo, de Rockland, y se suspendieron las operaciones en el aeropuerto de Newark, según un comunicado. Y ahora llega el recomendado del día y viene por parte de Avianca, que nos acerca más a Colombia para celebrar la fiesta de la independencia.
celebra el Día de la Independencia de Colombia. En Colombia, este 20 de julio vive la emoción de la fiesta patria con el corazón del país cafetero, los colores, sabores y tradiciones que solo Colombia puede ofrecer. Viaja desde Aruba con Avianca, disfruta de un viaje cómodo, seguro y directo con tarifas especiales para que no te pierdas esta gran celebración. Reserva ahora mismo y asegura tu lugar en esta gran fiesta nacional. También recuerda que a través de www.avianca.com podrás empezar a mirar tus tiquetes, tarifas y cuál es la mejor opción que allí te convenga. Para más información también ingresa a la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Cabra loca, casi desata el caos en plena etapa del Giro de Italia. Una cabra interrumpió la etapa 3 del Giro de Italia 2025 y por poco provoca la caída de un ciclista. El insólito momento se volvió viral. El Giro de Italia venía sin sobresaltos en su tercera jornada, pero una cabra se robó el protagonismo y puso a más de uno a mirar 2 veces la carretera. Cuando el pelotón ya había agarrado ritmo a toda marcha sin líos, una escena inesperada cambió el tono del día. Un animal se metió de lleno a la pista y por poco provoca un accidente en plena competencia. En los primeros kilómetros de la etapa, el grupo principal pedaleaba con relativa calma. En unos minutos de la fuga, cuando en la parte trasera, en donde rodaban los rezagados, apareció la cabra sin avisar. Cruzó la vía corriendo y saltando entre los ciclistas. Dion Smith, de un equipo, fue uno de los más sorprendidos. El animal lo encaró como si se tratara de un rival más en la etapa y él tuvo que reaccionar al instante. Se vio obligado a salirse de la carretera para evitar contacto allí directo con el animal. Por suerte, logró mantener el equilibrio y siguió la marcha. ¿Cómo comerse una oblea sin perder la elegancia y la etiqueta? Experta lo explica. La experta Carmiña Villegas revela el secreto para disfrutar de la oblea con elegancia. Aprende a mantener el protocolo al comer este popular dulce colombiano. La gastronomía colombiana, rica en sabores y texturas, nos regala delicias tan irresistibles como la oblea. Sin embargo, su naturaleza crujiente y su generoso relleno de arequipe a menudo plantean un dilema. ¿Cómo disfrutarla sin sacrificar la elegancia y el buen protocolo? La reconocida empresaria y experta en etiqueta Carmiña Villegas ha vuelto a captar la atención sobre cómo saborear este manjar sin perder la compostura, ya sea en la mesa o de pie. Ella, una conocida creadora de contenido que se ha ganado el título de la apasionada de la mesa en Colombia, continúa con su serie de recomendaciones. En su más reciente video, se ha vuelto viral al abordar un desafío tan común con el de comer una oblea, ofreciendo soluciones sencillas pero efectivas para quienes buscan mantener la pulcritud en cualquier situación. La experta inicia su demostración con una clara evidencia: no te comas la oblea así, mientras simula el acto de introducir la oblea entera a la boca, un gesto que según ella resulta muy mal presentado y poco estético. Allí, la imagen en las mejillas abultadas, los dedos pegajosos y las migajas por doquier es algo que ella busca erradicar, pues ella, la solución según lo que indicó, sentada en la mesa, si le ofrecen una oblea, la clave es la división. Ella recomienda trozar la oblea por la mitad y poco a poco llevar pedazos pequeños a la boca, pero también indicó cómo hacerla estando de pie. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.